Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia esta semana. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un pueblito típico sonorense de la zona de Barrancas, como decimos los que conocemos la fisiografía del estado. Esa zona donde las barrancas bajan de la Sierra Madre y están en la mitad de la elevación de la serranía sonorense. Un pueblo muy en particular, yo diría que es un pueblo de película, un pueblo intacto de lo que fue. Lo conocí en 1980 y me pareció espectacular y he vuelto a ir muchas veces. Lo recuerdo muy bien porque es donde se dan las hamapas más coloridas que conozco. Y las hamapas tienen que ver conmigo. Se trata de San Javier, un pueblo que está por la carretera que va de aquí a Yécora, antes de cruzar el río Yaqui. Hay una pequeña desviación y en medio de unas colinas o montañas que hay ahí está el pueblo. Y para hablar de eso, pues me acompaña esta vez Juan Portela, que es un muchacho joven, recién nombrado cronista municipal del municipio de San Javier. Él es nacido ahí y es un apasionado de la historia de su pueblo y se ha dedicado los últimos 2 años a investigar sobre la historia de San Javier, y no se la va a acabar nunca porque es larguísima. Gracias, Juan, por venir. Señor, gracias, es un honor aquí estar en su programa Tiempos. Él es un muchacho que trabaja en una empresa y el poquito tiempo que le queda libre en Hermosillo se la pasa estudiando, y los fines de semana se va a San Javier a montar en burro como cuando era niño y a recorrer su pueblo como muchos de nosotros quisiéramos hacerlo cada fin de semana, los que somos de pueblo. Así es. Oye, Juan, bueno, te sientes muy orgulloso de ser de San Javier, ¿no? Claro que sí, muy orgulloso de ser el cronista municipal de San Javier. Y entonces platícanos cómo nació ese pueblo tan curioso. San Javier realmente es un real de minas que fue fundado en 1706 por el general Antonio Becerra Nieto, que era el capitán de presidios en Jano, Chihuahua. Y desde entonces, desde ese siglo, el siglo XVIII, se empezó a extraer el mineral, se empezaron a trabajar las minas. Las principales minas de San Javier son las que están en el mineral Los Bronces y las que están en el mineral de la Barranca y en el mismo San Javier. En Los Bronces estaban las Crucecitas, que eran los dueños, unos famosos comerciantes de su época, Matías Alzúa. Pero, a ver, te voy a interrumpir, pero ¿nació primero Los Bronces y después San Javier? ¿Qué fue el primer yacimiento mineral que encontraron esos mineros? Primeramente estuvieron en Los Bronces. En Los Bronces. Pero a ver, yo he escuchado mucho este nombre de Los Bronces, pero yo lo andaba buscando hace mucho tiempo, resultó que tú sabías dónde estaba. Los Bronces fue municipio. Fue municipio. Fue muy grande. La Barranca también fue municipio. La Barranca también fue municipio y obviamente pues San Javier. El distrito de Hermosillo, que había distritos en ese tiempo. ¿Y en Los Bronces quedan restos de las casas y urbanización que hubo? La verdad quedan muy pocos vestigios. Yo andaba buscando por ahí, por lo que me platicaba mi abuelo, pero... ¿Ni cimientos? De acaso cimientos, es lo que hay. ¿Y equipo ahí de minería no quedó nada? No quedó nada. Fierro, malacates, nada. O sea, acaso quedaron, pero muy enterrados. ¿Y están los socavones? Los nuevos trabajos yo creo que se enterraron ahí. Modernos. ¿Están los socavones ahí todavía? Los socavones también, hay algunos, pero algunos están enterrados. ¿Y qué distancia hay de San Javier a Los Bronces? Son como unos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Ah, está fácil ir. Está fácil, está cerca. Recorrer esto. Bueno, entonces, San Javier, se instalaron en lo que hoy es San Javier, que está enterrado. San Javier está encerrado. Está encerrado en una serranía. En una serranía que uno llega, entra como entrar a un caso, ¿no? Ándale. Y allí en el fondo está el pueblo. Entras y lo tienes que salir. Sí, entonces, estas minas, síguenos platicando de estas minas que dices que había. En la mina Los Bronces, las Crucecitas, los dueños eran contigo Matías Alzúa y Fernando Cubillas, José Calvo, que eran unos famosos comerciantes de su época, del grupo de los Íñigo. De los ricos de la época de Hermosillo hasta allá. Bueno, Fernando fue gobernador en esa época, en 1853, creo. ¿Y estos apellidos y estos pobladores, quiénes fueron los primeros que llegaron ahí a ser pueblo? ¿A San Javier? Sí. ¿Cuáles son los apellidos comunes ahí? Los más apellidos comunes son los Encinas, hay Porchas, Sánchez, otros apellidos más comunes, Leiva, Flores, Reyes, Icedo,
Ah, es cierto que los Encinas, porque el Encinas licenciado había López de- Encinas es de San Javier por López Encinas. Encinas. Sí, está muy orgulloso de eso. Y entonces esto se convirtió en un paraíso de Minero. minerales. Era un paraíso en ese tiempo. Y empezaron a explotar. Y me imagino que había mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, eso ya que es un real de minas, hay mucho comercio, mucha bonanza económica ahí Estamos hablando del siglo XVIII. del siglo XVIII. Fíjate, Hermosillo, A finales del siglo a XVIII. finales del siglo XVIII. Y había por lo tanto mucho dinero y por lo tanto mucha fiesta. Mucha fiesta, Festejaban todos los mineros. dejaban así, había Mucha fiesta, bonanza. Mucha ¿Y bonanza. cuándo se hizo municipio ese pueblito? San Javier fue municipio, pertenecía al distrito de Hermosillo, que en ese tiempo fue Sí. principio del siglo XVIII empezaron los municipios. Hasta 1930 fue municipio. Después cambió, no sé, como que hubo un bajón, se acabaron las minas y hubo un bajón de habitantes y le quitaron la categoría de municipio y perteneció a Matape de Villa Pesqueira. Pero fue unos años nomás. Después perteneció en el 34, 1934 perteneció a la Colorada. Pero en ese mismo año le devolvieron la categoría de municipio libre. Y hasta Y la de fecha. ahí hasta la fecha, hasta ahorita la conserva. Bueno, independientemente de toda esta etapa de auge que me vas a platicar y toda esta forma de cómo se vivía los procesos de las minas, San Javier es muy pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene ahorita? Es muy pequeño. De hecho, 300. ahorita tiene, no, más. Más de 300 Ahorita habitantes. hay un auge por las minas de carbón. Otra vez, ¿pero qué tendrá? ¿Unos 500 habitantes? Tiene unos 700 más el flotante de unos 300. No, entonces sí tiene. sí Yo lo tiene llegué a bastante. conocer e ir cuando tenía Ah, sí. menos de 300. De Es hecho, un en pueblito de los- película. En los 90, casi llegó a desaparecer. 200. Aburridísimo, porque estaba solo el pueblo, ¿verdad? De hecho, una vez hizo un reportaje el señor Bustamante, Sí, que platicaba que ya aparecía un pueblo fantasma. Como la dura Como la cerca, Dura, cerca de ahí. exactamente. Oye, y a ver, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo era el proceso de extracción de mineral? ¿Qué pasaba con este oro? Había de todo, oro, plata, cobre, todo. Oro, plata, cobre, el oro y la plata más y el carbón. Era En lo que la se zona de extraía. la barranca. En la zona de la barranca era más el carbón. Era más el carbón. En toda esa zona es un área muy rica de carbón, pero en la barranca en ese tiempo es donde se extraía el carbón. ¿Y a dónde llevaban ese mineral? El carbón en ese tiempo lo usaban más bien para el ferrocarril, para su sí. mismo uso y Sí, para sí. las fundiciones. Para el uso No se sacó de los para- trenecitos que tenían en Ajá. San Javier. Sí, para extraer el mineral, la máquina. plata. No se usó para comerciar en ese tiempo. Y todavía hay restos de esos trenecitos. Ahí no hay. No, casi no hay. Ya. No hay maquinitas, no hay rieles. Todos se lo llevaron, sí. Quedaron abandonadas las minas, no dejaron. ¿Y el oro y la plata dónde se iba? El oro y la plata primeramente la mandaban a Guaymas, vía terrestre, En mulas. en mulas, porque esas son las mulas y burros, los arrieros. Y de ahí de Guaymas la mandaban a Puerto Rico, que fue las primeras minas. De oro y plata. De Oye, oro y plata. qué curioso, ¿no? Esos arrieros sí que eso era un proceso bastante espectacular. Sí, Parece que era estás bastante. hablando de Álamos cuando estás hablando de San Javier. Es lo mismo. casi. Idéntico, 600 mulas que Ándale, llevaban una partida de mula. a Guadalajara. Acá venían, bajaban ¿por dónde? Por el río Matape Sí, salían por aquí, por hasta todo el llegar río. a Guaymas. Y fíjate qué curioso, pero no usaron nunca el ferrocarril de Tonichi. Eso sí, Estación es en Corral. la siguiente época, ya cuando en la época del Porfiriato. A ver, platícanos entonces de la primera época. Bueno, el auge minero de San Javier más bien empieza en la época del Porfiriato, que fue de 1880 a 1910, más o menos. Cuando llegó la Cuando revolución. sí, Otro después auge. llegó la revolución. Y ahí empezaron a sacar el metal. De hecho, llegaron compañías mineras norteamericanas, inglesas, francesas, alemanas y empezaron a extraer el oro y la plata. Mira, te voy a interrumpir con esa foto. ¿Ves esa foto? ¿Eso de cuánta época será? ¿Cómo había casas? Esa época es a finales del siglo XVIII.
principios del siglo XIX, 1900. Aquí parece ser que llegó a tener 10,000 habitantes según las notas que nos trae. Sí. Pero si me puede pasar la otra foto A cuando ver, está más en auge la siguiente, por favor, la siguiente imagen. En esa mina. Qué enorme. En ese enorme estaban los trabajos. De hecho, ahí estaba todo el proceso concentrado en San Javier. No había que salir a ninguna parte. No se necesitaba, había todo ahí. Ya había todo. Estaba, por ejemplo, la minera ahí estaba establecida. Se extraía el metal. De hecho, no sé si se nota. Allá al donde fondo está el molino, está muy poco visible, pero ahí estaba el molino y donde están las humaredas estaba la fundición. Me llama la atención que digas que se acabaron las minas. ¿Se acabó el mineral o qué pasó? El ¿O se inundaron? mineral más bien, como era muy profundo, muchos se inundaron y los abandonaron. De hecho, esa mina Las Ánimas está abandonada ahorita, todo ese trabajo, que fue un auge muy importante. Me imagino que eso trajo consigo también esas construcciones tan bonitas que hay en el pueblo, de esas casas. Exacto, las construcciones al estilo norteamericano. Tenemos unas imágenes de hecho, ahí, podemos por ahí verlas. Tenemos un edificio, el edificio de la minera norteamericana. A ver si podemos ver esas imágenes. Una imagen donde se ven unas casas. Esas son la fundición. Esa es la fundición. Pero también al estilo americano también están las construcciones, las hamapas. Ahí están las hamapas, mira, el color de las hamapas cuando uno llega a San Javier en invierno. En invierno, sí. Fíjate que yo tengo un recuerdo, ojalá podamos ver un edificio de 2 pisos que se ve ahí. Yo pasé un mes en San Javier, el verano del 80, 79 sería, haciendo mis prácticas de ese que está ahí, que acaba de pasar. El que acaba de pasar. El anterior a esa, ahí. Ese es un edificio típico de la época minera, estilo inglés. Yo pasé un mes ahí haciendo mis prácticas mineras como estudiante de geología, un verano del 80, 79 creo. Sí. Recuerdo muy bien ese lugar porque estaban trabajando las minas y todas las tardes un minero llegaba después de su turno, todas las tardes ponía el mismo cassette de los haces de Durango y lo oía toda la tarde hasta que se dormía y nosotros estábamos enfrente y escuchábamos. Se aprendieron todas las canciones. Sí, pues yo dije qué vida tan aburrida la del minero, ¿no? Metido todo el día en la mina para salir a descansar y estar escuchando el mismo cassette todas las tardes del mismo grupo hasta que se dormía, el mes completo. Esa es una forma de vida muy típica de las minas, ¿eh? La monotonía. Típico, la monotonía. La monotonía. Y aparte le tocó un tiempo que estaba muy apagado. Era la única mina funcionando. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar con esta vocación fílmica que tiene San Javier. Regresamos. Regresamos con su programa Tiempo. Estamos hablando de San Javier, un pueblo típico muy bonito de Sonora. Primero quiero decirles que todos estos programas los pueden ver en YouTube. Pueden poner un momento con la historia en YouTube y ahí van a ver el programa y todos los programas que tenemos ahí, más de 50 programas. Bueno, está preguntando Juan, ¿qué tanto hacían los mineros para ir desde San Javier a Guaymas a llevar el mineral? A Guaymas, muy buena pregunta, fíjese. Yo digo que se tardaban como más de una semana, 15 días fácil. Era muy lento por el proceso del peso del material, se cansaban las mulas y tenían que... Sí, yo digo que sí, unos más de 15 días. Algún día vamos a hablar de los arrieros en Sonora y en México. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cuál fue la época en que funcionó esa enorme fundidora que vimos ahí? La fundición fue a finales de 1800 y en los primeros años de 1900, serían hasta 1911, 12. ¿Y qué pasó después? ¿Desapareció todo? Se vino la revolución y todo el movimiento y todos los extranjeros empezaron a salir como si hubieran tirado una bomba y salieron todos. Y dejaron abandonado, no quisieron saber nada. ¿Y la época de los apaches? Digo, de los yaquis también. De los yaquis, esa es la época de los yaquis, la revolución, y luego siguen los yaquis que andaban alzados. ¿Y hay historias ahí? Se quedó, sí hay una historia de una persona, bueno, del señor Leonardo Sánchez. Lo mataron los yaquis saliendo de su rancho en La Guásima.
era común que los yaquis atacaran el pueblo. En el pueblo no atacaban el pueblo, será porque estaban en la serranía, era muy difícil entrar y salir. Más bien en las rancherías, a las orillas del pueblo, ahí los agarraban. Los que eran comerciantes más bien se enfrentaban a ellos, como Leonardo Sánchez. Oye, el señor Alberto Flores Urbina, que nos ve desde Cocorit, pregunta que si su abuelo y bisabuelo Flores, una familia Flores, que si no tienes idea de esas familias que eran conocidos en el pueblo. De hecho yo no los conozco, pero sí hay gente, la gente mayor que está ahí sí debe de conocerlos. En el Mineral Los Bronces y en La Barranca hay mucha familia Flores. De hecho yo estoy investigando, si quiere que me dé un tiempo y yo le paso la información. A ver qué puedes averiguar de esas familias. Averiguar de Bonifacio Flores. Bonifacio Flores, papá e hijo. Ellos migraron por el tren de Tóniche a Esperanza y ahora viven en Cocorit. Ahí salieron de ahí. Oye, personajes ilustres, aquí tienes algunos. ¿Quiénes son estos personajes ilustres? Tengo al señor Gregorio Fernández, que fue un médico muy famoso y muy querido ahí en San Javier. Él nació en el Mineral de los Bronces en 1869, creo que sus padres fueron españoles, don Fermín Fernández y Rosalía Lucero. Ese es famoso, aparece en la historia de San Javier, ese médico que dedicó toda su vida a vivir y trabajar ahí como médico, ¿no? Dedicó ahí al servicio de San Javier, primeramente como minero y luego como servicio postal, después como juez y como médico. Como médico fue más famoso, ahí fue donde lo conocieron la gente del pueblo, de los minerales, de los pueblos vecinos. De hecho su fama llegó hasta acá, hasta Hermosillo. Bueno, tengo entendido que iba gente de Hermosillo a consultarlo a San Javier, ¿no? ¿Y qué pasó con él? ¿Murió ahí? Falleció. ¿Está sepultado ahí? Está sepultado ahí en San Javier. Le voy a platicar algo más de él. Él tenía su propio laboratorio. Él preparaba las recetas con ingredientes que le mandaban de España a sus parientes, vía Guaymas. Y allí en su laboratorio preparaba las recetas y se las entregaba al paciente. Y era muy atinado. También usaba hierbas locales. Usaba hierbas, ¿no? Sí. No podemos hablar de San Javier si no hablamos de la tuba de Goyo Trejo. Y no me lo perdonan a Sergio Galindo ni el señor Becerra. ¿Y tú? ¿Tú eras un niño cuando se filmó esa película? Era un joven. Estaba en la secundaria, sí. Sí me tocó. Me acuerdo que llegaba mucha gente, empezó a llegar carros y más carros y a ver, ahí está la foto. Ahí está. De hecho, esa foto yo la tomé, me la pidió el señor Sergio Galindo para ponerla como portada. Es la portada de la versión. La nueva portada. Digital. A ver, ¿y de qué trata la tuba de Goyo Trejo? La tuba de Goyo Trejo es más bien se trata de la vida de la gente de pueblo, de su lenguaje, de sus modismos, de los personajes más populares que había en cada pueblo. Es un retrato de un pueblo típico sonorense. Típico pueblo sonorense. ¿Y dónde está la tuba? La tuba. ¿No se quedó en San Javier? La de San Javier es la que arregló Shindo, el herrero. ¿Sí lo han visto? Es la tuba alargada. Tienen que verla porque pues, se maltrató la tuba y él la resolvió de una manera muy... No vamos a decir cómo queda al final la tuba. ¿Pero dónde quedó? ¿Allá está en San Javier? Está en San Javier, ahí la tenemos, ¿sí? en el ayuntamiento. Ah, qué interesante. Oye, San Javier tiene toda una vocación turística. Así es. Deberías de promover San Javier como un pueblo de... Pues de película. Pueblo de película. Los hermosillenses se puede ir fin de semana. Se puede hacer un tipo de pueblo mágico. De hecho, hay el proyecto de la nueva presidenta, Luz Ofelia Flores Martínez. Mira, Flores a propósito. Sí, Flores a propósito. Ella trae muchos proyectos de ahí de hacerlo tipo pueblo mágico. O empezar a hacer el proyecto eso, porque son 3 años nomás los que dura cada presidente. Hay un proyecto también de un centro cultural y museo. Sí hay un proyecto para hacerlo tipo pueblo mágico. Oye, Juan, San Javier en sí ya es un pueblo, no necesita más que el pueblo ya es en sí artístico y mágico. Ahora, lo que le falta son servicios para los visitantes. ¿Hay un lugar donde comer?
Hay lugares en sí ahorita donde llegar a comer, pero hace falta todavía. ¿Y dónde dormir también? ¿Y dónde dormir? Porque vale la pena ir a San Javier un fin de semana en esa época de clima agradable y tan solo recorrer el pueblo ya es una aventura. En ese tiempo de lluvias, como en esa foto, se pone muy bonito. Y también se puede ir a los bronces en carro. Sí, en carro. A las también, minas. sí, entonces, o a caballo. Si tú gustas en caballo o en carro, llegas. Y hay muchos ranchitos ahí donde se puede ver todo lo que sea. Muchos arroyos, sí. Y tan solo ese edificio que vimos ahorita de 2 pisos, ¿está usándose para algo? No, está en desuso ahorita. Qué lástima, podía ser un hotelito muy bonito. Mire la iglesia y la S, por ejemplo, mire qué bonito hotelito fuera ahí. Ahí estaría muy bien. Y ahí podían pasearse a caballo los que lleguen, cualquier hermosillense. Si quieren pueden ir. ¿Cuánto tiempo se hace de Hermosillo allá? De aquí, de Hermosillo serían 2 horas. 2 horas en la mañana, pasas el día y te vienes en la tarde. Sí, te vienes en la tarde, playa, muy a gusto. Es un lugar muy, muy bonito. Vas y como de día de campo, vas y te la pasas allí y te vienes en la tarde. Vamos a tener que volver a San Javier. Bueno, ¿y qué la tuba de Goyo Trejo le dio fama nacional a San Javier? Sí, de hecho le tenemos que agradecer a don Sergio Galindo y a la tuba que puso a San Javier en otro nivel, en otro estatus. Y a esos personajes locales que son típicos de los pueblos de Sonora, ¿no? Los personajes, el borrachito, la loca del pueblo. La loca del pueblo, las cotorras, las santurronas. Bueno, a ver, vamos a terminar. ¿Qué pasó entonces? Después de la revolución viene esta crisis minera y ya nunca más resurge San Javier como minero, ni en la actualidad. Bueno, realmente como estaba a principios del siglo XIX, no. Pero siguieron trabajando las compañías mineras norteamericanas, siguieron trabajando las minas. Fue hasta como 1945, pegaron otro bajón por lo de la Segunda Guerra Mundial. Pero siguieron trabajando hasta 1980 y ya de plano, así ya cerraron. ¿Qué fue cuando yo fui? Sí, pues en ese tiempo. Pero entonces, ahora en esta época de auge minero que ha habido los últimos 15, 20 años, las compañías mineras grandotas extranjeras no se han interesado por rehabilitar y esas minas. No que yo sepa, no hay ningún proyecto lo que es oro y plata, no. Lo que sí está muy fuerte ahorita es el carbón. El carbón, carbón mineral. Carbón mineral, que se está trabajando pero en pequeño minero. ¿Y a qué se dedica la gente entonces? Precisamente a eso, a extraer carbón. ¿Y a qué otra actividad? La ganadería. No hay agricultura, ¿no? No, de hecho el terreno no se presta para agricultura, no, pues, es montañoso, no hay. No hay ni siquiera 5 hectáreas, yo creo, planas ahí alrededor. En los ranchos sí, para creo que maíz. Sí, en los ranchos alrededor sí. Lo que es fuera de San Javier, en los ranchos que están ahí sí, de hecho sí siembran. Muchos tienen sembrado alfalfa o tienen sembrado maíz. Para alimentar al ganado. Para el ganado. mismo rancho. ¿Y qué le espera a San Javier? Tú eres un joven de San Javier, te viniste, ¿se están saliendo los jóvenes de ahí? Ahorita, en tiempo, como le digo, en 1980 sí mucha gente se salió. Ahorita no. Ahorita se están haciendo mucho, hay mucho auge ahorita por lo del carbón. Y ahí hasta la preparatoria se están quedando ahí los muchachos. ¿Tienen preparatoria? Tienen preparatoria. Cerquita de ahí en Tecoripa hay una preparatoria. Van y vienen a Tecoripa. A Cabacobach, creo. Pero también la historia de San Javier está marcada por una serie de desgracias de mineros. Han muerto muchos mineros. Y hubo una época en que murieron 200, según los datos. Es de la mina antigua, la que trabajaban los españoles, Las Ánimas. Era un trabajo muy descuidado que estaban haciendo con tal de sacar el mineral. No hicieron bien el trabajo. Y hubo un nivel que se les enterró, se les chupó. Totalmente. Y quedaron ahí enterrados totalmente 300 gentes. Fíjate, ¿qué año sería eso? 1800 y tanto. No, fueron 1700. Más antes. Fíjense nomás las historias y nos asustamos por las que pasan ahora. 300 personas, medio pueblo quedó ahí. Medio pueblo quedó enterrado. Bueno, pues yo creo que dile a la presidenta municipal que le mueva el asunto de la promoción turística de ese pueblo tan bonito. Cuando quieran ir los sonorenses a conocer un pueblo real, un pueblo antiguo pero real, ahí está San Javier. Así es. Es un pueblo muy bonito, que tiene encanto, tiene magia, tiene hospitalidad, la hospitalidad de un pueblo sonorense.
Los invitamos a que nos visiten y disfruten de sus paisajes, de las hamapas. Oye, muchachas muy bonitas también. Claro que sí, también hay mucha muchacha bonita. Sí, es cierto. Doy fe. Les damos un saludo a estas muchachas Flores. ¿Cómo se peinan las muchachas? Ruiz Verdugo. Ruiz Verdugo, conocidas de nosotros, amigas aquí de Hermosillo, que nos invitaron a San Javier hace poco, y el año pasado, hace 2 años, y fuimos. Una muy bonita experiencia. Claro que sí, unos saludos a todo San Javier. ¿Y todavía hay bailes en San Javier como en aquella época? Sí, todavía hay muchos bailes. Eso no se acaba, la gente es muy fiestera. En ninguna parte, ¿no? Van todos los de Tecoripa y Soqui Grande y Grande, Tecoripa, Tonich y San Antonio de la Huerta, todos ahí se hacen buenos bailes. Pues ¿vas a seguir investigando la historia de San Javier? Sí, de hecho hay mucha historia que investigar y hay que seguir haciendo ese trabajo, que es muy bonito y a mí me gusta, me apasiona la historia y más la historia de San Javier. Pues claro, eso nos da mucho gusto que jóvenes como Juan desborden su vocación por la historia y la pasión, por ese placer que tanto disfrutamos los que nos gusta. Ya nos vamos a ir. La próxima semana vamos a tener como invitado al licenciado Bolmaro Pacheco y nos va a hablar del 5 de mayo, de la batalla de 5 de mayo. No una descripción de la batalla, sino más bien una interpretación de la batalla y en el contexto en el que se dio. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber venido al programa. Esperamos que cuando tengas más avances en la investigación, pues vengas y nos platiques aquí lo que ha pasado. Y luego sigues con los... No tiene comisaría San Javier, ¿no? Comunidades. Las comunidades son los minerales, la barranca, nomás que ya, pues, por los bronces ya no hay nada. Habitantes ahorita. Cuando sepas algo más, vienes y nos platicas. Pero sí hay mucha historia porque fueron minerales muy importantes. Sí, fueron municipios, imagínense. Y municipios fueron. Bueno, pues nos vamos, regresamos la próxima semana con el licenciado Bolmaro Pacheco y el 5 de mayo. Muchas gracias.